Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Para los que son nuevos por aquí y en este canal nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, explorar las vidas de nuestras celebridades favoritas y desentrañar secretos que a veces quedan ocultos detrás de las cámaras. Y hablando de secretos, hoy tenemos uno bien jugoso. Prepárense porque vamos a hablar de una confesión sorprendente. ¿Alguna vez se han preguntado si las estrellas de cine y televisión, esas personas que vemos perfectas en la pantalla, tienen alguna vez sentimientos negativos hacia otros famosos? Pues, la respuesta es sí. Y hoy, vamos a descubrir quién fue la celebridad que Can Yaman, el galán turco por excelencia, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus series, confesó abiertamente que odiaba. Sí, odio. Ya sé, es un poco fuerte, pero agárrense porque la historia es realmente interesante. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este escándalo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son amantes del drama, de las noticias del corazón y de descubrir los secretos de las celebridades, suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender mejor esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, es un actor turco de renombre internacional. Su popularidad explotó gracias a series como Erkenci, que lo catapultó a la fama mundial. Su carisma, su físico, su talento, todo se combinó para convertirlo en un fenómeno. Ha protagonizado numerosas series de éxito, ha ganado premios y ha sido portada de revistas importantes. Su vida, como la de muchas estrellas, está llena de luces y sombras. Y es precisamente en una de esas sombras donde encontramos esta confesión. La noticia de que Can Yaman odiaba a alguien fue una bomba en su momento, especialmente porque no se trataba de cualquier persona, sino de otra celebridad. La información surgió en una entrevista, en la que de forma sorprendentemente abierta, Can Yaman compartió sus sentimientos. No fue un simple "no me cae bien", sino una declaración rotunda de odio. Pero, ¿quién era esta persona? La respuesta, mis queridos, es Kerem Bürsin. Sí, Kerem Bürsin, otro actor turco muy famoso conocido por su papel en la serie Love is in the Air. Para aquellos que no lo conocen, Kerem es un actor talentoso y con una gran base de fans. Ahora bien, ¿por qué este odio? ¿Qué pudo haber pasado entre estos dos galanes turcos para llegar a este extremo? La verdad es que la relación entre Can Yaman y Kerem Bürsin nunca ha sido la mejor. Desde que ambos irrumpieron en la escena mediática, ha habido rumores de rivalidad. Los medios turcos siempre han estado muy pendientes de cualquier movimiento que pudieran hacer, buscando cualquier chispa de conflicto. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y a veces las rivalidades pueden ser más profundas de lo que parecen. Pero, ¿qué más sabemos sobre esta tensa relación? *** El ascenso a la fama y las primeras señales de tensión ***. Para comprender completamente la magnitud de esta rivalidad, es fundamental analizar los orígenes de cada uno de estos actores y cómo sus caminos convergieron en la industria del entretenimiento turca. Ambos, Can Yaman y Kerem Bürsin, son jóvenes y atractivos, pero sus trayectorias profesionales tienen matices distintos que podrían haber sembrado las semillas de la competencia. Can Yaman, con su físico imponente y su sonrisa cautivadora, rápidamente capturó la atención del público. Su éxito con Erkenci fue meteórico. La serie, con su romántica trama y sus hermosos paisajes, se convirtió en un fenómeno global. La popularidad de Can se disparó generando una legión de fans dedicadas que seguían cada uno de sus pasos. Su presencia en redes sociales se multiplicó, y se convirtió en un ícono de la moda y el estilo. Este estrellato repentino, sin duda, generó expectativas y presión, pero también abrió puertas y oportunidades sin precedentes. Por otro lado, Kerem Bürsin, aunque también reconocido por su atractivo y talento, tuvo un camino ligeramente diferente. Antes de Love is in the Air, ya había construido una sólida reputación en la industria turca, participando en varias producciones. Su estilo más relajado y su personalidad carismática también le ganaron una base de fans leales. Love is in the Air lo catapultó a la fama internacional, pero su trayectoria fue un poco más gradual en comparación con el ascenso explosivo de Can Yaman.
Es importante destacar que en sus inicios, ambos actores fueron comparados y contrastados por los medios de comunicación turcos. Las comparaciones eran inevitables, ambos eran jóvenes, guapos, exitosos y talentosos. Esta constante comparación, sumada a la naturaleza competitiva de la industria, podría haber contribuido a crear una atmósfera de rivalidad, incluso antes de que se produjeran conflictos directos. *** Rumores y declaraciones, alimentando la llama ***. Una vez que ambos actores alcanzaron la fama, la tensión entre ellos se hizo más evidente. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre una posible rivalidad. Los rumores se propagaron rápidamente y cualquier interacción entre Can Yaman y Kerem Bürsin era analizada minuciosamente en busca de señales de conflicto. Una de las primeras señales de que algo no andaba bien fue la aparente frialdad que existía entre ellos en eventos públicos. A menudo se evitaban o, en el mejor de los casos, se limitaban a intercambiar saludos formales. Esta actitud, contrastada con la amabilidad y el compañerismo que suelen mostrar otras celebridades, alimentó los rumores de una enemistad. Pero la mecha que encendió la chispa de la polémica fue sin duda una supuesta declaración de Can Yaman. Según varios medios de comunicación turcos, Can habría insinuado que Kerem Bürsin no era un actor tan talentoso como él. Esta afirmación, aunque nunca fue confirmada oficialmente, generó un gran revuelo y fue el punto de partida para que los medios comenzaran a hablar de una verdadera enemistad. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, las declaraciones suelen ser tergiversadas o sacadas de contexto. En este caso, es posible que las palabras de Can hayan sido malinterpretadas o exageradas por los medios. Sin embargo, el impacto fue innegable. La supuesta declaración se convirtió en un tema de debate público y alimentó aún más la rivalidad percibida entre los dos actores. La influencia de las relaciones sentimentales ***. Otro factor que pudo haber contribuido a la tensión entre Can Yaman y Kerem Bürsin fueron sus relaciones sentimentales. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales suelen mezclarse con las profesionales y a veces pueden generar competencia y celos. Ambos actores han tenido relaciones con mujeres que también son celebridades. Can Yaman, por ejemplo, ha sido vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos. Kerem Bürsin, por su parte, ha mantenido relaciones con actrices reconocidas. Es posible que en algunos casos, estas relaciones sentimentales hayan generado tensiones adicionales. Los medios de comunicación, siempre al acecho de noticias jugosas, podrían haber aprovechado estas relaciones para avivar la rivalidad entre los actores. Además, la competencia por la atención mediática y el éxito profesional podría haber influido en la dinámica entre ellos. La confesión, el origen del odio ***. Llegamos al punto crucial de la historia, la confesión de Can Yaman. En una entrevista, el actor turco reveló abiertamente sus sentimientos hacia Kerem Bürsin. No fue una simple declaración de "no me cae bien", sino una rotunda expresión de odio. La noticia causó un gran impacto. Los medios de comunicación turcos se volcaron en analizar las razones detrás de este sentimiento. ¿Qué había hecho Kerem Bürsin para ganarse el odio de Can Yaman? Según las palabras de Can Yaman, lo que más le molestaba era la actitud de Kerem Bürsin. El actor lo consideraba arrogante y prepotente. Sentía que Kerem se creía superior, que no era humilde y que, en definitiva, no era una buena persona. Es importante destacar que estas son las palabras de Can Yaman y que, como en cualquier historia, hay dos lados. No sabemos exactamente qué pasó entre ellos, ni cómo Kerem Bürsin percibía la situación. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la confesión de Can fue muy sincera y que demostró que incluso los famosos pueden tener sentimientos negativos y rencores. La confesión de Can Yaman generó un gran debate en Turquía y en el mundo entero. Algunos defendían a Can, argumentando que tenía derecho a expresar sus sentimientos. Otros criticaban su actitud, diciendo que no era profesional ni adecuado hablar así de un colega. La opinión pública se dividió y la rivalidad entre los dos actores se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación. El análisis de las razones ***. ¿Por qué Can Yaman odiaba a Kerem Bürsin? Analicemos las razones que el actor turco ofreció para justificar sus sentimientos. Arrogancia y prepotencia ***. Esta fue la principal razón citada por Can Yaman.
Según sus palabras, Kerem Bürsin tenía una actitud arrogante y se creía superior. Esta percepción de superioridad podría haber generado resentimiento en Khan, quien quizás sentía que Kerem no lo trataba con el respeto que merecía. Falta de humildad Khan Yaman también mencionó la falta de humildad de Kerem Bürsin. En el mundo del espectáculo, la humildad es una cualidad muy valorada. La arrogancia y la falta de humildad pueden ser percibidas como negativas, especialmente en un ambiente competitivo como L de la actuación. No ser una buena persona esta es una acusación bastante seria. Khan Yaman insinuó que Kerem Bürsin no era una buena persona, lo que podría indicar que hubo conflictos personales o que Kerem tuvo actitudes que no fueron del agrado de Khan. Es importante recordar que estas son solo las palabras de Khan Yaman. No sabemos si estas percepciones son completamente precisas. Es posible que la actitud de Kerem Bürsin haya sido malinterpretada o que haya habido otros factores que influyeron en la opinión de Khan. La reacción del público y los medios La confesión de Khan Yaman generó una ola de reacciones en Turquía y en todo el mundo. La opinión pública se dividió. Los defensores de Khan Yaman muchos fans y seguidores de Khan Yaman lo defendieron, argumentando que tenía derecho a expresar sus sentimientos. Consideraban que la confesión era una muestra de honestidad y que Khan estaba simplemente siendo sincero sobre sus experiencias personales. Los críticos de Khan Yaman otros criticaron la actitud de Khan Yaman. Argumentaban que hablar mal de un colega era poco profesional y que no era adecuado airear los problemas personales en público. Los medios de comunicación Los medios de comunicación turcos se volcaron en el tema. Los programas de televisión, los sitios web y las revistas analizaron la confesión de Khan Yaman desde todos los ángulos posibles. Se debatieron las razones del odio, se analizaron las posibles consecuencias y se intentó obtener la reacción de Kerem Bürsin. La rivalidad entre Khan Yaman y Kerem Bürsin se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación. Cada noticia, cada rumor, cada comentario sobre los actores era analizado y difundido con gran interés. ¿Qué pasó después? La evolución de la relación Después de la impactante confesión de Khan Yaman, muchos se preguntaron qué pasaría con la relación entre los dos actores. ¿Se reconciliarían? ¿Se intensificaría la rivalidad? La verdad es que aunque no han hecho las paces públicamente, tampoco han vuelto a protagonizar ningún escándalo. Con el tiempo, la tensión entre ellos parece haberse relajado un poco. Ambos han seguido trabajando en sus proyectos, y aunque no son amigos, tampoco se han vuelto a declarar la guerra. Es probable que con el tiempo la madurez y la experiencia hayan influido en la actitud de ambos actores. Quizás hayan comprendido que la rivalidad no les aporta nada positivo, y que lo mejor es centrarse en sus propias carreras. La lección aprendida, emociones humanas en el mundo de la fama La historia de Khan Yaman y Kerem Bürsin nos deja una valiosa lección, incluso en el mundo de la fama y la fortuna, las emociones humanas siguen siendo las mismas. Los celos, la envidia, el orgullo, son sentimientos que todos experimentamos, y las celebridades no son una excepción. A veces las rivalidades pueden ser intensas, pero también es posible que con el tiempo, las cosas se calmen y se encuentren soluciones. En el caso de Khan Yaman y Kerem Bürsin, parece que han decidido tomar caminos separados, y cada uno ha seguido construyendo su carrera profesional. Aunque no son amigos, al menos han logrado mantener una relación cordial y respetuosa, al menos en público. Conclusión, un capítulo más en el libro del espectáculo La confesión de Khan Yaman sobre su odio hacia Kerem Bürsin es un capítulo más en el fascinante libro del espectáculo. Una historia de rivalidad, competencia y emociones humanas que nos recuerda que detrás de las cámaras, las celebridades son personas como nosotros, con sus fortalezas, debilidades y conflictos. Es importante recordar que aunque la historia es interesante, debemos ser cautelosos al juzgar a las personas involucradas. No conocemos todos los detalles, ni sabemos cómo cada uno de ellos percibió la situación. Lo que sí podemos hacer es aprender de esta historia. Podemos reflexionar sobre la naturaleza de la competencia, sobre la importancia de la humildad y el respeto, y sobre cómo las emociones pueden influir en nuestras vidas.
Y por supuesto podemos seguir disfrutando del mundo del espectáculo, con sus luces y sombras, con sus alegrías y tristezas, y con sus historias fascinantes que nos mantienen siempre enganchados. Asterisco asterisco el legado de la rivalidad asterisco asterisco. Si bien la confesión de Can Yaman y la posterior especulación sobre la rivalidad entre él y Kerem Bürsin generaron controversia, también tuvieron un impacto en sus carreras y en la percepción pública de ambos actores. Asterisco 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 el impacto en Can Yaman asterisco asterisco la confesión, aunque controvertida, no afectó negativamente la popularidad de Can Yaman. Al contrario, para muchos fans, su sinceridad fue una señal de autenticidad. Continuó protagonizando proyectos exitosos y consolidó su posición como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Asterisco 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 el impacto en Kerem Bürsin asterisco asterisco Kerem Bürsin, por su parte, mantuvo una postura más discreta ante la polémica. Su carrera también continuó viento en popa. Se enfocó en sus proyectos y en mantener una imagen profesional. Asterisco 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 la lección para la industria asterisco asterisco la historia de Can Yaman y Kerem Bürsin sirvió como una lección para la industria del entretenimiento turca. Recordó a los actores y a los profesionales del sector la importancia de mantener una imagen pública positiva y de manejar las rivalidades con discreción. Asterisco asterisco reflexiones finales asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la competencia y las emociones humanas pueden influir en el mundo del espectáculo. A través de esta historia podemos aprender sobre la importancia de la humildad, el respeto y la honestidad en las relaciones interpersonales, especialmente en un entorno tan competitivo como la industria del entretenimiento. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la actitud de Can Yaman fue correcta? ¿Creen que Kerem Bürsin es realmente arrogante? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos con más secretos, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta pronto.